Estás escuchando La Noche Underground. Bienvenida y bienvenido seas a este recinto maldito. El día de hoy nos acompaña Claudia Soto. Ella es escritora, ya ha estado con nosotros anteriormente y nos viene a presentar su reciente novela Bailar para las sombras. Claudia, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Jorge? Pues muy contenta de que me hayas invitado a tu programa, porque ya teníamos esta charla pendiente desde hace bastante tiempo. Al contrario, gracias a ti. Es un gusto tener invitados tan talentosos y también un gusto que la mayoría son mis amigos. En este caso, tú eres mi amiga, te considero mi amiga. Y también yo creo que me Claro has que ayudado en mi sí. proceso creativo. Has estado conmigo en mi proceso creativo, entonces también te considero de cierta forma como una mentora. Ese es algo que, que siento aquí contigo como invitada. Y vamos a hablar de tu novela. Platícame un poco de esta novela, principalmente la historia, porque yo no la he leído, no he tenido la fortuna, pero para que la gente conozca un poco esta novela, platícanos sobre de ella. En general, ¿de qué trata tu novela? Bueno, mira, Bailar para las sombras es una novela que tiene muchísimos años dándome vueltas, o lo tuvo, porque es lo primero que escribí cuando estaba en la universidad. O sea, me encargaron alguna vez una tarea de 40 cuartillas mínimo para un proyecto final. Y yo dije, ¿cómo le voy a hacer para escribir tanto? O sea, en aquel tiempo yo no tenía ni idea de que quería escribir o de que podía hacerlo como tal. Sin embargo, como sabes y hemos platicado en otras ocasiones, yo tenía la experiencia de la narración oral, de la narrativa de los juegos de rol, ya tenía tiempo trabajando como docente pues a veces como docentes tenemos que inventar historias estando trabajando con los niños. Entonces, digamos que la parte de la creatividad yo ya la traía de alguna manera. Y entonces, Bailar para las sombras, digamos, fue el primer proyecto que tuve como un proyecto escolar en aquel entonces. Y con los años se fue ampliando, fue cambiando. La versión anterior a esta se trataba de algo totalmente diferente. Yo, yo tenía esta idea de que siempre he querido escribir sobre historias sobrenaturales. Siempre he tenido estas ganas de contar lo que acerca de lo que yo leo, que es fantasía oscura. Entonces, bueno, Bailar para las sombras es la historia de una chica que por circunstancias de la vida termina trabajando en un club nocturno para personas pues no muy gratas, ¿no? Entonces, esta chica, conforme está ahí, va descubriendo que tiene algo diferente a las demás personas. Nos va revelando, ¿verdad?, que cuando era niña, pues su familia tuvo un accidente, tuvo que vivir por ahí en un orfanato, escapó, vivió en la calle un tiempo y bueno, terminó en este club de una u otra forma. Pero desde que ella era niña, mm, había una voz que le, que le indicaba situaciones o que le daba consejos o que la acompañaba y ella nunca se sentía sola. Entonces, digamos que en algún momento, cuando lo comparte con otras personas, pues piensan que es algún problema que le quedó o alguna consecuencia o secuela de el accidente que tuvo. Pero con el tiempo se da cuenta de que no es así, de que en realidad hay un ser que habita o que comparte con ella el mismo cuerpo. Y este ser, mm, pues, se está escondiendo de otras personas. Entonces, conforme la historia avanza, te das cuenta de que la están persiguiendo, de que la están buscando. A ella no, sino al ser que la habita y que lo quieren para diversas situaciones. Entonces, más o menos de eso se trata la historia. A grandes rasgos, creo que es una historia que a mí me costó mucho escribir porque, como te digo, la idea principal era ella siendo una bailarina en un mundo oscuro, pero conforme me fui descubriendo como escritora, cuando, por ejemplo, pues tú sabes que escribí Tracy, luego As de Espadas, que está por salir Alma de Lobo con Trillas, am, que tienen estos toques sobrenaturales, me di cuenta de que eso es lo que quería hacer.
Y cuando empecé a trabajar esta novela, que dije, bueno, tengo este proyecto abandonado desde hace muchísimos años, me gustaba mucho esta idea, eh, decidí trabajarlo desde un género de fantasía oscura, que digamos es el género en el que pues me muevo con más comodidad, en el que me siento más a gusto. Entonces, pues así fue como surgió Bailar para las sombras, ¿no? Eh, Se escucha muy interesante porque algo que tienen tus libros, o por lo menos los que he leído, es que no dejas de lado como esas historias de fantasía, pero las puedes adaptar a algo que te gusta, que es como ese tema de terror, esa atmósfera oscura. Entonces es como no la típica fantasía, ¿no? De fueron felices para siempre, sino eso de la fantasía oscura me agrada porque es como muy característico de ti. ¿Y cómo es que llega este manuscrito a Wargo Editorial? ¿Y cómo ha sido tu proceso Bueno, ahí, una vez que ya fíjate vives que este proceso? el proceso ha sido muy, muy satisfactorio. De hecho, yo estoy súper agradecida con las personas de Wargo Editorial porque me han tratado como en pocos proyectos editoriales, con muchísimo respeto y considerándome siempre para cada paso que damos. ¿Cómo llego ahí? Fíjate que tú sabes que tengo talleres de escritura. Michelle Madrid, la conoces, ha estado en tu programa en algún momento porque publicó El Diablo que me habita, me contó que había ido a un evento, a un mall en Ciudad Juárez y que se encontró con una nueva editorial que estaba vendiendo libros de autores regionales en ese tiempo y que se había abierto una convocatoria para recibir manuscritos de otros lados. Me mandó el enlace de la página, me contó que ella ya había mandado su manuscrito de este cuentos, del Diablo que me habita, que por cierto les quedó padrísimo. Y yo, pues, estaba todavía en este proceso de buscar otra editorial o de buscar opciones que me movilizaran más, ¿no? Porque siempre ese es, digamos, el objetivo, al menos mío como escritora, que cuando quiero trabajar con otro proyecto editorial, pues es porque busco ampliar mi visibilidad, porque busco que mis novelas tengan cabida, ¿no? En otros espacios, con otros públicos. Y bueno, estas personas eh, me comentaron que se especializaban en terror. De hecho, en su página editorial es lo que dice, que Wargo Editorial es una editorial del norte de México que se dedica a escribir y a publicar solamente libros de terror. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, se los envié. Michelle me estuvo contando un poco cómo le ha ido a ella con su publicación. A mí me pareció súper interesante que ella me lo contara, que eran personas pues que también escriben y que como ellos o más bien viven desde la parte del escritor, tratan como iguales pues a los autores, ¿no? Porque quizás en otras editoriales, tú lo sabes, has tenido experiencia desde la parte administrativa o desde el punto de vista de que es un negocio, pues tratan al autor como una adquisición solamente de ventas, pero bueno, en este caso es diferente porque trabajé muy a gusto con ellos el proceso creativo. Creo que el que sean escritores hace que entiendan muy bien lo que nosotros como escritores buscamos cuando decidimos contactar a una editorial, y creo que es algo que a mí me gustó mucho, ¿no? Bueno, a través de Michelle Madrid llegué a Wargo Editorial. El proceso fue bastante sencillo, yo les envié mi manuscrito, a las pocas semanas me escribieron y me dijeron que sí estaban interesados, pero que había que hacerle correcciones. Les dije, claro, no estoy en contra de eso, yo sé que algunas deficiencias están por ahí y hay que trabajarlas. Me mandaron el manuscrito, yo lo trabajé por mi cuenta durante algunas semanas. Cuando lo tuve listo, se los reenvié. Y, y mientras yo estaba trabajando el manuscrito, pues ellos se dieron a la tarea de enviarme propuestas de portada. Así que cuando yo ya les envié el manuscrito como yo quería que quedara, ellos ya tenían listas, digamos, las propuestas. Yo elegí una y creo que fue un acierto.
porque los colores grises, el negro, el azul oscuro, el rojo, representan bastante bien el contenido de la obra. Entonces creo que atinaron con todo en el diseño. Me dejaron ya después de que estuvo listo que le dieron una última revisada, hicimos algunos cambios y me invitaron a una presentación en la Feria de la Frontera, que creo que eso fue lo que me dio muchísimo ánimo y dije, este es el lugar en donde quiero estar, porque mi novela todavía no estaba impresa como tal y ya me estaban agendando una primera presentación en la Feria de la Frontera y en Ciudad Juárez. Mis libros llegaron un día o 2 días antes de que la feria iniciara, entonces así eso como que era un riesgo que ellos decidieron tomar. Yo ya iba en camino y los libros todavía no llegaban, pero creo que esta seguridad de que ellos tienen y decir, vamos a hacer esto y que se lo propongan es lo que hace que las cosas resulten, ¿no? Que tengan la visión de decir, vamos a hacer esto y que trabajen para llegar a ese punto. O sea, creo que son Oscar y su compañero, el editor, Lando, creo que ha sido el, el, un buen equipo para sacar adelante esta editorial. Entonces creo que le están echando muchísimas ganas. Y yo los admiro un montón porque no nada más se dedican a esto, sino que tienen sus trabajos y digamos que esto es en su segundo tiempo, en su tiempo libre. Entonces creo que es algo que yo admiro mucho. Sí, he visto cómo ha ido evolucionando la editorial. Después vi tu libro ahí y dije, qué genial, porque no me había enterado más que por la editorial. Cuando lo vi en redes sociales, la portada les quedó bellísima. Ahora platiquemos de este libro. ¿Por qué eliges que la trama gire en torno al baile? Sabemos que ya es un trabajo que llevas años ahí, ¿no? En tu cabecita, pero me interesa saber por qué ahora gira a través del baile. Fíjate que cuando empecé a escribir esta historia, yo traía muy presente que acababan de demoler un psiquiátrico aquí por donde vivo. Y vas a decir, ¿cómo relacionas una cosa con la otra? Ahí te va, verás que todo tiene sentido en algún punto. Una de mis mejores amigas, prima de mi esposo, es cantante y ella me platicó que habían ido a grabar algo de música ahí al psiquiátrico y en la plática salió, yo le comenté que cuando yo era niña, en la parte de enfrente del psiquiátrico, pues eran oficinas y salones y que yo había estado en ballet ahí. Entonces, de esta charla surge, digamos, un poco esta idea de que el personaje pues baile ballet, ¿no? De cierta experiencia y al mismo tiempo creo que se fue gestando a partir de esa charla la parte del terror, ¿no? Y la parte de la voz interna, la parte de esa voz que no es de ella, pero que la escucha. Eh, Recuerdo que cuando iba a esas clases, siempre en la entrada del lugar había un piano y la dueña, o bueno, no sé si es la dueña, en realidad yo era muy chica, tenía 8 o 9 años en aquel entonces, eh, tocaba el piano y yo siempre que llegaba la veía tocando. Entonces creo que es algo interesante cómo las memorias de alguna manera nos despiertan querer escribir acerca de ellas porque tuvieron un impacto en nosotros. Entonces creo que decidí que girara en torno al baile por eso, ¿no? Por una cierta nostalgia y porque creo que el baile, aunque no soy bailarina, aunque no me dediqué a eso, aunque fueron pocos meses, tuvo un impacto muy fuerte en mí cuando era niña, porque me gustaba mucho, ¿no? Y de hecho, pues tú sabes, te lo he comentado en algún momento en el que hemos coincidido, que a mi esposo y a mí nos gusta mucho ir al ballet. Nos gusta, bueno, a mí me gustaba mucho ir a la ópera porque nos regalaban pases en un taller en el que estuve para ir al teatro, entonces creo que es forma de alguna manera parte de mi educación o de mi bagaje, esta parte de la música y del baile, aunque yo no me dedique a eso y aunque no sea muy buena en eso, ¿no? Ni en la música ni en bailar. Durante esta evolución de escritora que has tenido, ¿qué es el cuarto libro el que publicas? Quinto. El quinto. Ya Bueno, tengo bastantes libros publicados. ajá. Yo creo que escritos más, ¿no?
Sí, claro, claro. Y de hecho, pues algunos por allí en espera de ver la luz del día. Como tú sabes, mi Ujú, primera novela es Tracy. ujú, Muchos años después sale este libro de cuentos de Noche, Niebla y Sombras, As de Espadas, ujú, y sí, luego ya Bailar para las Sombras de manera oficial, porque he tenido otras publicaciones que no han sido muy conocidas, digamos que porque se quedan en casa, dentro del estado. Me publicaron el cuento del precio de ser yo, que lo conoces. ujú, Este, lo conozco bien. mm, sí, bastante bien, que autopubliqué el cuento como una pequeña plaquette de Mi obsesión es pelirroja. Ujú, Y del estado también me publicaron Alma de Lobo, que es una novela juvenil que muy pronto estará con Trillas. Digamos que empieza ya a difundirse en enero, pero ya tenemos portada, ya hay interiores, o sea, ya es un hecho, ya no hay vuelta atrás en ese sentido. Entonces creo que aunque me he enfocado más en la novela, mm, disfruto todavía mucho escribir cuento. justo te iba a preguntar, bueno, hablando de tus novelas, ¿cómo ha sido, cómo ha sido tu aprendizaje? ¿Qué hoy en día puedes decirle a la Claudia Soto de hace 10 años y decir, faltaba esto, faltaba aquello, pero hoy en día aprendí esto? O sea, ¿qué lecciones has tenido? La mayor lección es no te apresures a publicar, creo que para todo hay tiempo. Eh, yo sé que con Tracy me emocioné, tú lo sabes, ganó un segundo lugar en España, en Editorial Marlex, estuvo ahí en Barcelona una temporada, hasta que la editorial cerró. Entonces, el que lo hayan publicado allá me hizo sentir así como que, bueno, pues ya está listo, pero una vez que seguí leyendo, que entré a talleres, que eh, me tomé más en serio la formación como escritora porque dije, bueno, si ya hay una publicación mía en cualquier lugar, creo que me merezco pues profesionalizarlo, ¿no? Y creo que sí me recomendaría a mí yo de hace 10, 11, 12 años, no te apresures a publicar porque a quienes conocieron esa primera versión de Tracy podrán decir, bueno, no es tan buena, pero con el tiempo, con el trabajo y la edición y todo lo que aprendí después, pues es una obra que le gusta a los chavos que la leen, que me han compartido cuánto la disfrutan, qué partes les gustan y qué partes no. Eh, y le tengo muchísimo cariño a esa novela. Sé que no es, digamos, que lo mejor que he escrito, pero es el proceso. Y bueno, también creo que me diría que no tengo que clavarme con que la primera obra tiene que ser perfecta, porque escribir es un proceso, aprendemos conforme a la marcha, aprendemos de nosotros mismos y aprendemos qué nos funciona y qué no al momento de escribir. Entonces, cada obra que terminamos, cada novela, cada cuento, cada reseña, cada ensayo, o sea, a lo que nos dediquemos, eh, es, digamos, un paso más a ser mejores. Entonces, claro, cada novela que se escribe es mejor que la anterior, si de veras te dedicas a esto. Ok, y platícame un poco de esta novela que va a salir, que es Alma de Lobo, porque estamos hablando de tus novelas, un poquito, de esta de Bailar para las Sombras. Platícame también de esta novela, Alma de Lobo, por favor. Claro que sí. Mira, Alma de Lobo fue un proyecto que terminé durante la pandemia, bueno, ya casi al final de la pandemia. Traía la idea de escribir una historia sobre nahuales. No sé, en algún punto de mi vida me interesó mucho el tema, tenía mucho tiempo libre aquí en mi casita encerrada, cuando estuvimos en confinamiento y me puse a ver muchísimos videos, a leer muchísimo sobre los nahuales, descargué algunas historias y digamos que me gustó mucho el tema y dije voy a escribir algo al respecto. Empecé a escribir Alma de Lobo allá por 2000, pues sí, finales de 2019. Como yo desde un principio tenía la intención de que fuera juvenil, decidí que fuera breve. Es una novela corta para menores, bueno, más bien para mayores de 14, 15 años, por los temas que manejan sobre el autodescubrimiento y todo esto. Pero cuando la terminé y empecé
a revisarla, a hacerle correcciones, a mejorarla, me di cuenta de que mm, le faltaba algo. Por casualidad me topé con como que le faltaba ese toque personal, sentía como que había agarrado mucha mitología y mucho de lo que ya hay, eh, y escuché la noticia de que habían nacido lobos mexicanos después de muchísimos años, una camada creo que de 6 lobos, si no me equivoco, o 2 camadas y en total eran 6. No recuerdo, el dato exacto que leí en el momento y dije, creo que puedo hacer un tributo a esto a través de mi novela y en lugar de que sean coyotes, pues que sean lobos, ¿no? Creo que sería algo interesante porque es lo que está ocurriendo en el momento, es algo que me llama la atención y entonces tocó reescribirla toda para que se tratara sobre lobos y no sobre coyotes y no sobre otro tipo de nahuales, porque por ahí el protagonista se encuentra a una comunidad de nahuales en donde su conexión es con otros animales, con una lechuza, con un cuervo, o sea, tengo variedad, pero sí quería que mi protagonista tuviera esta conexión con los lobos. Entonces, Alma de Lobo es una historia de un chico que descubre que tiene esta herencia de Nahual de una manera trágica. Tú sabes que mis historias normalmente se tornan un poco oscuras, entonces ocurre la muerte de una persona importante para él y decide irse de la casa, escapar de todos porque no sabe qué está pasando. Eh, Huye a un lugar en la Sierra de Durango, se escapa y de pronto se encuentra con una persona igual que él, digamos ha tomado el mal camino y ha decidido abrazar su lado más salvaje y más feroz, cosa que él no está muy cómodo con eso, pero dice, bueno, es que es el único referente que tengo. Y conforme, bueno, la historia avanza y su familia lo está buscando, pues su papá lo va a encontrar y le va a platicar por qué él es como es y por qué le pasan estas cosas que le están pasando. Entonces, creo que me gustó mucho, sí, estudiar y leer pues todo lo que ya existe, pero también empezar a crear un poco mi propia idea sobre los nahuales y por qué mi protagonista pues tiene esta capacidad o esta conexión con un espíritu animal o con un animal. ¿Esta novela de Bailar para las sombras también se desarrolla en territorio mexicano? Sí, esa está en Durango. Sí, esa está Ok. ubicada totalmente en Durango porque mi idea era que fuera algo muy regional, muy algo aquí de el lugar en el que vivo, con cosas que yo conocía muy de cerca, con lugares que a mí me gusta mucho visitar, con lugares que yo he visitado. Entonces creo que sí estaba yo como que muy enamorada de la Sierra de Durango porque acababa de acampar hacía poco tiempo, entonces fue algo que sí me despertó mucho el interés. ¿Y qué tan fácil te resulta traer a tus historias estos escenarios mexicanos, supongamos de Difícil, Durango? A ver, cuéntame por qué. muy difícil porque la mayoría de mis lecturas, o sea, la mayoría de los libros que yo he leído a lo largo de mi vida son extranjeros. Son o ingleses o americanos, por ahí de Noruega he leído unos 2 o 3, o sea, sí son más, de Europa que de aquí, y eso sí es una limitante para mí, y no porque aquí no haya buena literatura, sino porque yo compraba lo que me encontraba en las librerías, lo que encontraba a lo mejor, en oferta, o lo que me encontraba en libros de segunda mano, que normalmente, pues, son libros extranjeros, ¿no? Em, Aquí donde yo vivo, pues, en realidad hay muy pocos escritores de este género, eh, y sí es difícil, o sea, y para mí era difícil en aquel entonces conseguirlos. Ahora yo sé que me meto a internet, contacto al autor y véndeme tu libro, ¿no? O sea, creo que ya es así como que más fácil, eh, hac hacer eso, pero digamos que cuando yo empecé a leer mucho sobre lo sobrenatural, mis referencias eran de fuera y me gustaba mucho, pues, esos ambientes que retrataban, ¿no? Además, no sé si tú sepas que yo vivo en un lugar que se llama Ciudad Lerdo, es un lugar pequeño, es una ciudad pequeña, sin grandes edificios, y yo sentía que no era así como que el lugar propicio para escribir nada, pero era un gran error porque, pues, ahora me doy cuenta
de cómo puedo explotarlo, creo que fue mi falta de experiencia, ¿no? Lo que me hizo creer que podía escribir de otros lugares y no de aquí. Entonces sí, sí me resultaba difícil, bastante. Antier platicaba con JJ Mason, que es alguien que admiro mucho por su forma en la que escribe, principalmente, y también de ti, de traer estos escenarios que son cotidianos para nosotros, el norte en este caso para ti, para el Guanajuato, pero poderlos hacer un entorno sostenible, un lugar donde eso se sostenga con la novela y la historia, que no se sienta como forzado. Entonces es algo que me gusta mucho, porque es difícil encontrar eso en la literatura. Casi siempre es como lugares o tratan de meter el inglés o entornos ingleses a historias que son de México. Entonces, pues de cierta forma resulta difícil como empatizar, ¿no? O conectar con las historias, ¿no? Es algo que me gusta mucho. Ahora te voy a preguntar. Mira, Ah, te escucho. Adelante. tú sabes que Tracy está ubicado en Estados Unidos, pues porque era súper fan de Anne Rice cuando empecé a escribir y y bueno, yo también había visitado algunos lugares que me interesaba poner en mi novela, lugares que me habían gustado o lugares a los que les tenía admiración o que quería visitar en algún momento de mi vida. Y tú sabes, bueno, y por eso, pero Tracy recibió muchas críticas, sobre todo de autores ya de cierta edad, digamos, mayores de 50 años. Para mí en aquel entonces eran ya de cierta edad. Ahorita Mm, ya los veo como chavos, súper jóvenes. y súper jóvenes. Y lo primero que me comentaron, bueno, es que por qué su nombre es extranjero, por qué ocurre en otro país, por qué no escribe sobre México. Entonces creo que bueno, pues porque yo no tenía el hábito de escribir sobre mi propio país, sino todo lo que había escrito, mis borradores, mis ideas en general, estaban en otro lugar. Entonces, bueno, esa es así como que la explicación. Entonces, Tracy, pues no está ubicado aquí en México. Creo que lo pude haber ubicado ahora que ya tengo otro tipo de experiencia, sí, pero me gusta cómo está y me gusta en dónde está, que era lo que había en mi cabeza y quería compartir. Entonces, bueno, pues eso sobre Tracy. Y a partir de ahí, con esta idea de, bueno, por qué no exploro un poco esto de México? Cuando escribí As de Espadas, dije, bueno, me gusta mucho el centro de la Ciudad de México, me gusta mucho el centro de Guadalajara, me gusta mucho el centro de lugares grandes, por qué no explotar eso que los he visitado, que he estado ahí, que tengo esta experiencia de haber sentido y disfrutado de los edificios, del ambiente y de todo esto? Y bueno, por eso fue que empecé a ubicarlos dentro de México. Sí, creo que cuando vas empezando en la literatura, pues ocupas lo que tienes como referente, ¿no? Yo también cuando era Así adolescente es. leía mucho Stephen King, entonces mis historias quería que se parecieran a las de Stephen King, pero con el tiempo vas aprendiendo de muchos más escritores y escritoras y tomas distintos referentes. Después me gustó mucho Juan Rulfo. Juan Rulfo también siento que creo que todavía sigue siendo uno de mis referentes para escribir o para contar una historia de esos entornos despoblados, tristes, como con eco todo el tiempo. Entonces yo creo que todos pasamos por ahí en algún momento, ¿no? Pero no está mal, creo que nos sirve para agarrar experiencia. Ahora, platícame un poco de tu personaje, de Stephanie, de Bailar para las Sombras. ¿Cómo está construido? Fíjate que está construido desde una visión muy tú sabes que a mí me encanta esta parte de alguna manera, empoderar a mis personajes, no importa hombres o mujeres. Creo que los protagonistas siempre tienen que tener esta idea de tomar, pues, las riendas de su propia vida, que creo que es algo que es importante, y que he tratado de mantener. Entonces, claro, Stephanie, pues, empieza en un ambiente opresivo, en un ambiente muy difícil, en una situación de mucha corrupción, pero conforme va creciendo, se va dando cuenta de quién es, de qué es capaz, se va liberando, ¿no? Y se va sacudiendo de todo este pasado que la había perseguido. Entonces, bueno, Stephanie, pues es una chica, empieza la historia eh, con 18 años, ya cumpliendo la mayoría de edad, y de pronto vamos pues viendo un poco sobre cómo fue su infancia y a partir de ahí, cómo va superando, pues, todas estas dificultades
de verse ella como un objeto y de sentirse como un objeto por el lugar en el que estuvo trabajando. Este, y logra, digamos, alcanzar de alguna manera cierta libertad que ella quería. Sí, porque creo que eso lo leí en la información que me mandaste, que a través de la danza encuentra su liberación, ¿no? Sí, bueno, pues es que como todas las aficiones, creo que uno encuentra cierta satisfacción en hacer lo que le gusta, ¿no? Y era algo que ella sabía hacer. Ujú. Entonces, en el momento en el que ya no lo tiene que hacer por obligación o para otros, sino para ella misma, pues lo encuentra mucho más satisfactorio. Ok. Bueno, se nos está acabando el tiempo, estamos llegando al final de este episodio, pero cuéntanos dónde podemos conseguir tu libro, por favor. Claro que sí. Yo tengo algunos ejemplares, pueden contactarme a través de Claudia M. Soto en Facebook o Claudia M. Soto también en Instagram. Pueden también entrar a la página editorial, que es Wargo Editorial, y solicitar su ejemplar impreso. No estoy segura, creo que todavía no está en ebook, pero espero que pronto esté. Entonces, bueno, pues a través de Amazon también, pero no sé si estén llegando ahorita envíos a México, no tengo idea. Entonces, pueden ser a través de mí, a través de mis redes, o ahí a través de la página editorial de Wargo. Tienen paquetes muy interesantes, venden mi libro acompañado de otros, por si les interesa, échenle un vistazo. Tienen títulos bastante buenos, entre ellos el de Michelle, pero también está el de Cuando en la guarida, que son historias de Oscar y de Jorge, los editores. También hay una de Miguel Lupián. Eh, y bueno, pues por ahí tienen un catálogo ya bastante amplio que pueden revisar. Claro, por último, antes de terminar el programa, vamos a hacer esta pregunta sobre la novela. ¿Qué tan complicado es escribir novela para ti? Para finalizar. No mucho, no Mm. mucho. Creo que se me dificulta más escribir cuento por el tema de la concreción, el tema de que debo ser más breve, más directa. Me gusta mucho extenderme, ya te habrás dado cuenta que me encanta hablar, así como me encanta hablar, me encanta escribir, entonces soy de largo aliento, me gusta mucho expresarme, me gusta mucho extenderme en las descripciones. Y creo que la limitante con el cuento, con la poesía, pues es precisamente esta parte de que tengo que ser breve y eso es algo que no me gusta mucho. Entonces creo que novela se me facilita, claro, como todo el mundo, el primer borrador pues nunca queda bien, pero con mucho trabajo y mucha dedicación, creo que me ha gustado más escribir novela que otros géneros. Genial, gracias, ¿eh? Pues me despido, Claudia, muchas gracias por haber venido a este programa y por platicarnos sobre tu novela y lo que te gusta que es escribir. Mm. No, muchísimas gracias a ti, Jorge, por esta invitación y por las hermosas palabras que dijiste al inicio de este programa. La verdad es que no me considero tu mentora, sino tu colega, tu compañera y claro, también te considero un gran amigo. Pues muchas gracias por haberme invitado el día de hoy. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.